Buenos días a aquellos que nos escucháis desde Estados Unidos, diferentes lugares. Buenas noches a los que, como yo, estáis en España. Son aquí las 10 de la noche, pero hay un montón de horarios en los que podéis estar escuchándonos. Bienvenidos a este programa de la editorial CLIE y de HarperCollins, que también atiende a los sellos de Grupo Nelson y de Editorial Vida. Bienvenidos a este programa, conociendo a nuestro autor. Queremos conocer nuevamente a un autor y en sí lo que queremos conocer es la obra en la que ha estado trabajando. Este programa vamos a estar viendo este libro, Casiodoro de Reina, su vida, Biblia y teología, ensayos en honor del 500 aniversario de su nacimiento. Y con quien vamos a estar reunidos en esta tarde compartiendo este tiempo es con el doctor Andrés Messmer, que me gustaría pedir a nuestro técnico que nos lo ponga ya en pantalla para darle oportunidad de que también nos pueda saludar. Bienvenido, Andrés. Esta también es tu casa. ¿Puedes saludarnos a la audiencia? Pues muy bien, muchas gracias y saludos desde Santi Ponce, donde vivía Casiodoro de Reina durante más de una década de su vida. Magnífico lugar. Yo he estado una vez allí en el monasterio, en un campamento que organizó Decisión hace muchos años, una Semana Santa, ¿no? Y recuerdo con mucho cariño, que yo sé que no es exactamente el mismo lugar, lo recuerdo con mucho cariño y con ese apego, ¿no? De, ¿estuvo aquí Casiodoro? ¿No? Era la pregunta que algunos nos hacíamos. Encantado. Bueno, en este caso, como decía, no vamos a conocer a los autores de este magnífico libro, sino al editor general de la obra. Le daremos un repaso a la vida y obra de Casiodoro de Reina, su traducción, sus ministerios, cosas que no sabíamos, cosas que era difícil de conocer y que vamos ahora a conocer gracias a este libro y a su editor. Andrés, sabemos que eres decano académico del Seminario Teológico de Sevilla, como hemos nombrado antes, profesor del máster sobre Reforma Española, escritor de muchos artículos y también varios libros, algunos también publicados con nosotros en CLIE. No sé si se me queda algo más, pero también decir que tu formación en sí viene del mundo del Nuevo Testamento más y de la teología más que de la historia. Complétame si se me ha olvidado algo de tu currículum, pero en cualquier caso, ¿cómo te llega a ti ese acercamiento a Casiodoro de Reina? Bueno, yo diría dos motivos. En el principio yo me acerqué a Reina como un misionero frustrado, que yo obviamente no vivo aquí en España, pero soy de Estados Unidos y me frustré después de unos años estando aquí, dándome cuenta de que hemos estado enviando misioneros a España por más de 150 años y seguimos como una iglesia en la periferia de la sociedad. Y eso empezó un proceso de reflexión y de pensar, pues, ¿qué está pasando aquí? Entonces, yo personalmente llegué a la conclusión de que lo estamos haciendo mal como misioneros, que cuando llegamos aquí estamos intentando plantar iglesias norteamericanas en España o iglesias alemanas en España, etcétera, etcétera. Y es lo que me envió a los reformadores españoles y yo me topé con Reina y su confesión de fe y me encantó lo que leí. Entonces es la segunda razón, que si empecé como un misionero un poco frustrado, me quedé con Reino como un aficionado, que me encantó lo que leí de él, viendo, o sea, él para mí, él está al mismo nivel que un Lutero, un Calvino, que yo aprendo muchísimo de él, por su vida. Me encanta su teología, el equilibrio que tiene. Me encanta el equilibrio entre la gracia y la verdad, la teoría y la práctica. Me encanta. Así que yo me quedo con Reina porque aprendo tanto de él. Me pongo a sus pies y aprendo de él. Muy bien. La verdad que el libro es fabuloso, ¿eh? A mí me ha encantado leerlo. No es una novela como sería una novela histórica de Ken Follett o de Santiago Postiguillo. No es una novela ni está escrito en forma de novela, pero ahí hay secciones muy interesantes, ¿eh? Que para los que siguen la novela histórica y les gusta ese tipo de tramas, no está escrito como tal, pero prácticamente la cantidad de cosas que cuentan están a ese nivel. Desde luego, lo importante es que
se habla de un personaje que además es un personaje real, un personaje que no es inventado, alguien cercano, podríamos decir, un hermano en Cristo nuestro también, ¿no? La verdad que hay que identificarlo, ¿no? Como alguien que ha trabajado de una manera dura, de una manera coherente, sin miedo a entregar su vida por el reino de Dios, pero del cual hay mucho que aprender, porque aunque él no tenía miedo a entregar su vida en el por el reino de Dios, como decía, hay que saber bastante de él, porque voy a contar una anécdota muy breve. En un estudio, en un seminario, no diré cuál seminario ni qué profesor, él hablaba, ¿no?, de la pena y lo que debíamos aprender de Casiodoro de Reina, que después del trabajo tan bueno que había hecho había muerto quemado, ¿no? Era lo que decía él, ¿no? En aquel entonces ya le dije yo que solamente fue la esfinge, que él no estaba en ese momento especial, pero eso hablaba del gran desconocimiento que tenemos. Volviendo un poquito al libro y al material, la primera pregunta sobre el trabajo que se ha realizado es ¿cómo se genera este libro? ¿Cuál es el papel de un editor general? Por cierto, cuéntanos también qué es eso de las cartas, yo le llamo secretas, que me gusta más, pero vamos, son cartas no publicadas. Y de hecho, quizá la pregunta que tenemos que hacer desde CLIE es ¿cuándo vamos a publicarlas en la editorial CLIE? Porque si son cartas no publicadas, eso lo que requiere es una publicación. El que no se haga es perder el tiempo. Háblanos de todo esto, por favor. Pues muy bien, pues como dice en la portada, escribimos estos artículos o estos capítulos en honor del 500 aniversario de su nacimiento, que otros reformadores como Lutero y Calvino en estas importantes, todos reciben un libro y merecen un libro y más en honor de alguna publicación, de su nacimiento, de su muerte, de las 95 tesis, cosas así, y Reina merece lo mismo. Entonces, acercándonos a la fecha, yo empecé a sondear a algunos de mis amigos y ver, queremos hacer algo, y todos estaban encantados de colaborar. Y déjeme decir que este libro obviamente no sería posible sin las aportaciones eh, tremendas de los autores que, bueno, no voy a decir sus nombres porque están ahí en el libro y en la portada y tal, pero cada uno es un experto en Reina, en la Reforma Española, algunos han publicado libros, tesis doctorales, o sea, los autores, el grupo de autores para este libro es casi imposible repetirlo. Y bueno, mi rol como editor fue al inicio para sondear, indagar, a ver si hay interés o no. Y luego, después de recibir los títulos, lo que yo hago es que obviamente los leo muy cuidadosamente y ver si hay algunas cositas que mejorar. Yo tengo una visión de Reina más generalizada. Yo veo su cronología, historia, teología, obras y tal, y los autores tienen un enfoque más específico. A lo mejor solamente su vida, o a lo mejor solamente su Biblia, o a lo mejor solo un aspecto de su teología. Y mi rol en este caso como editor es intentar crear de un libro de varios capítulos, un libro coherente. Así que se ve allí en el libro que en notas a pie de página y también la estructura que es un libro coherente. Y en cuanto a las cartas, pues algunas están publicadas ya con otra editorial, con B y H, pero sí, las cartas secretas aquí están. Aquí están traducidas al español por Francisco Ruiz de Pablos, que falleció hace muy poco, y si me permites agradecerle a su mujer por tanta aportación que hizo a lo largo de su vida por la causa protestante. Tengo recuerdos muy, muy, muy bonitos de Francisco. Fue un buen amigo mío. Y bueno, eso salió en una conferencia con Francisco, que estuvimos en una conferencia, y yo tenía el libro de Kinder antes de que fuera traducido al español. Tuve el libro, y en el apéndice
pone una lista de las cartas y me levanté la mano después de su conferencia. Le pregunté, ¿Dónde? ¿cuándo vas a traducir esas cartas al español? Y me dijo, ¿cartas? ¿Cuáles cartas? Entonces, con algo de indagación y ponerme en contacto con bibliotecas y demás, pues yo recibí las cartas en latín y las reenvié a él y él me envió las cartas. Y esos días, cuando yo tuve ahí esperándome un correo electrónico de Francisco, fueron los días más emocionantes del año, porque estaba leyendo por primera vez cartas escritas por Casiodoro de Reina, así que, pero solo están publicadas algunas cartas. Si Clia está interesada en publicar todas, pues yo encantado. Hombre, yo no puedo comprometer a eso a CLIE, pero vamos, estoy seguro que sí. Yo creo que es algo interesante y es algo que debería salir, porque de hecho, vamos, no sé qué parte no publicada es la que habéis utilizado, pero hay muchas menciones dentro del libro donde se habla, como dicen la carta, de las cartas no publicadas, por eso digo lo de secretas, ¿no? Yo creo que es interesante para todos y deberíamos ir a por ellas. No te voy a hacer la pregunta de quién era Casiodoro de Reina, que es una pregunta muy buena, porque vamos a ir de la mano del libro, ¿no? Que para eso está. La verdad que es un libro que la gente debe acudir a él desde diferentes perspectivas. Lo más interesante es eso, ¿no? Que no es una historia de Casiodoro de Reina, sino es mucho más y te va a hacer conocerlo mucho más que una simple biografía, aunque lo de simple biografía nunca puede ir junto en este caso, ¿no? El primer capítulo está escrito por la doctora Doris Moreno y es una primera breve biografía donde repasa su historia bajo el punto de vista de las relaciones que tenía él en Sevilla, donde nace su, yo no sé si llamarlo avivamiento o su revolución, que es lo que sucede, donde habla la influencia que tuvo y recibió de disidentes, de conversos sefardíes, de eruditos, de políticos, etcétera, y las sensaciones, en primer lugar, de que, bueno, este hombre actividad no le faltaba, ¿no? Tenía ahí una marcha tremenda. Gordon Kinder, que lo has nombrado ahora, por cierto, que yo también tuve el placer de conocerle, no sé si tú también le conociste y demás, ¿no? Bueno, pues ya te gano 1-0 en conocerle. Yo le pude saludar en una ocasión, yo era bastante jovencito, pero sí que le saludé. Él escribió de él que era un alguien bueno, de Casiodoro de Reina, que era bueno, respetable, amante de la paz, sabio, experimentado y servicial. Si no hubiese sido perseguido por la religión, ¿crees que podría haber sido el dirigente de los protestantes españoles? Lo has nombrado antes un poco, nombrando a Lutero, a Calvino y demás. ¿Él sería el dirigente ese? ¿Ha sido suficientemente reconocido o fuera de la traducción, la verdad que no se le conoce, como decía yo antes? ¿Es nuestra asignatura pendiente? La pregunta que me propones es muy, muy interesante. Yo soy un poco raro soy un bicho raro y yo me planteo preguntas así. Si hubiera tenido éxito la reforma, hubiera tenido éxito aquí en España la reforma, ¿cómo habría sido la iglesia? ¿Quién habría sido los líderes? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que sí. Él obviamente jugó un papel muy importante en Sevilla y en Santiponce. Tenemos que recordar que hoy día uno puede viajar entre Sevilla y Santiponce en 10 minutos, pero en aquel entonces eran dos sitios totalmente distintos. Y él era un líder tanto en el monasterio como en la ciudad. Y también yo creo que él tenía la formación, o sea, estudió en lo que hoy día se llama la Universidad de Sevilla. Tuvo la formación y la mente, la experiencia, el trasfondo, pero también él tenía mucha capacidad para unir la gente. Y es lo que cada movimiento necesita, alguien que puede unir la gente. O sea, obviamente Lutero era importante, pero él también dividía la gente. Alguien como Juan Calvino, él sí que unía más gente. Y yo creo que Reina tenía esa visión, si me permites usar la palabra católica, no en el sentido de católico romano, pero en el sentido de universal. Él tenía esa visión universal de querer abarcar a todos los creyentes. Y así que yo diría que sí, estaría entre los líderes. Él, Constantino de la Fuente, obviamente, y a lo mejor 1 o 2 más, pero ellos estarían entre los primeros.
Te preguntaba si es la asignatura pendiente dentro de los protestantes, el darle su lugar dentro de nuestros estudios, nuestro A ver, seminario. no es la asignatura pendiente porque hay muchísimas asignaturas pendientes. No sabemos casi nada de Cipriano de Valera, sabemos muy poco del Corro. No tenemos muchos estudios sobre Constantino. O sea, hay muchísimas asignaturas pendientes, pero claro, lo que creo que más necesitamos, esto es mi perspectiva, es una biografía desde una perspectiva teológica. Tenemos historiadores como Gordon Kinder, Doris Moreno, escribiendo biografías que son muy importantes y con aportaciones tremendas, pero creo que necesitamos una biografía con este enfoque teológico, porque Reina era teólogo, era profesor, pastor, escritor, comentarista, etcétera, etcétera, traductor de la Biblia, y necesitamos a alguien en esa línea leyendo las fuentes primarias y dándonos una perspectiva teológica de Reina. Eso sí que creo que es importante. Sí, bueno, luego ya llegaremos a esa parte, pero realmente este libro es algo que también aporta, aunque sea básico, pero aporta bastante sobre el pensamiento de él, ¿no? Pero llegaremos porque eso es más adelante. El capítulo 2, por ir capítulo a capítulo y no saltarnos ninguno, sobre todo porque toca aspectos que para mí son, bueno, yo diría novedosos, ¿no? En cierto modo. Es el de Casiodoro de Reina como pastor y como maestro, ¿no? Es una faceta que realmente leyendo todo lo que ha escrito el doctor Frank, la verdad que ha sido Frank Benoit, me parece nombra, se pronuncia así, me ha parecido muy interesante, ¿no? Porque habla de inquietudes pastorales ya desde Sevilla, paso complicado por Ginebra, donde dirigió la congregación española extraoficialmente y sin la bendición de Calvino, lo que le supuso un montón de problemas, una vida complicada. El año que estuvo allí mostró su corazón pastoral, pero realmente no pudo desarrollarse. Obra pionera en Londres, que le lleva a hacer una confesión de fe para el grupo que pastoreaba, yo creo que con la intención de legalizarlos en sí, eso es lo que él está haciendo con esa confesión de fe. Sufre críticas, le ponen inmoralidades o le acusan de, no solo de herejías, que eso ya lo sabíamos, lo de las inmoralidades, a mí me ha llamado la atención porque yo eso sí que esos aspectos no lo conocía, rodeado de espías por todos los lados y a pesar de eso, él trata de dedicarle tiempo a la traducción, al pastorado en esas circunstancias. Luego está en Estrasburgo, Frankfurt y Basilea, perseguido por la Inquisición, acusado nuevamente de herejías y otros pecados, y él con un corazón pastoral que le hace dejar de ser pastor, porque a veces no sabemos dar marcha atrás y él lo que hace es dar marcha atrás para que no se vea la congregación infectada o manchada por su mal testimonio. Entendamos mal, voy a hacer un poco de spoiler, luego salió inocente cuando hubo el juicio, ¿no? Pero ahí en ese varias veces estuvo acusado grandemente, ¿no? Hasta su llegada a Basilea, época en la que pudo dedicarse a terminar la edición de la Biblia y quizás un poquito más tranquila. Te hago una pregunta también un pelín larga, como hacía antes, para que tú desarrolles el perfil, digamos, pastoral de Casiodoro. Hablamos de un pastor aspirante, siempre pastor, pero que las circunstancias no le han permitido ni le han dejado ejercer como tal. Lo que se decía negativo de él siempre eran simplemente fake news, como se dicen ahora, eran eso, o pensáis que había algo de cierto. Su trabajo en la confesión de fe, y yo diría que incluso el trabajo de traducción de la Biblia, respondía a ese corazón pastoral para ayudar a la membresía. ¿Cómo ves esto? Bueno, para empezar, las acusaciones, sí, eso fue fake news y creo que Kinder ya lo ha comprobado que fueron los espías de la Inquisición lanzándole estas acusaciones y empezando este complot para arruinar la iglesia, porque, bueno, no voy a entrar en los detalles, pero fue muy importante desde una perspectiva estratégica no tener una iglesia protestante de habla hispana, porque para los españoles en aquella época fue muy importante para su psicología a nivel nacional, decir, todos somos buenos católicos romanos, entonces tener ahí una iglesia protestante, eso fue anatema.
Entonces, para los interesados pueden ir el libro de Kinder sobre Reina y los fake news. Reina parece que de principio a fin, desde su tiempo en el monasterio hasta el final de su vida, era pastor. Obviamente las circunstancias lo hacían muy difícil, pero fuera a nivel oficial o no oficial, iba pastoreando y a veces era pastor, como decías. Vamos a incluir lo que hizo en el monasterio durante, ahora no me acuerdo los años, creo que fueron, quiero decir 12 años en el monasterio, haciendo algo en Ginebra, a lo mejor como grupos pequeños, lo que hoy día llamamos grupos pequeños, en Londres, pastoreando en Estrasburgo. Bueno, no sabemos si llegó a ser pastor, pero viajó a Estrasburgo para ver si podía pastorear allí. Fue invitado a pastorear en Frankfurt, en Amberes, muchos sitios pastoreando. Y no solamente en persona, sino también por sus cartas, pastoreando. Así que eso fue su corazón y probablemente su llamado principal. Parte de la razón por la que tradujo la Biblia fue por su corazón pastoral, para que la gente pudiera leer la Biblia en casa y edificarse en casa. Y cuando pensamos en su declaración de fe, cuando pensamos en su traducción de la Biblia, y algo que no se conoce muy bien, pero es un tema muy importante para Reina, es su deseo de unir la iglesia. Eso fue realmente importante para Reina, ese corazón pastoral, no solamente a su propia iglesia local, sino a la iglesia, digamos, con I mayúscula, de querer pastorear la iglesia y unir la iglesia. Así que yo estoy muy agradecido al doctor Frank, que también es profesor aquí en el seminario, por haber escrito este capítulo, porque hay muy pocas obras escritas sobre el pastorado de varios reformadores españoles. Y esto estamos empezando a ver cada vez más obras que tratan este aspecto de sus vidas. Y que yo sepa, este capítulo del doctor Benoit es el primer escrito sobre Reina como pastor. Así que es una aportación muy valiosa. Totalmente de acuerdo. La verdad que me gustó mucho en ese aspecto y bueno, me pareció que es de ejemplo, ¿no? Como dentro de las muchas ocupaciones, siempre un corazón pastoral, ¿no? Buscando el cuidar a la grey, haciendo cosas quizá muy académicas, por un lado, o quizá muy prácticas. Ahora, el siguiente capítulo, que se llama Casiodoro de Reina como empresario, pues parece que vas al otro lado, ¿no? Hoy en día los pastores que no están a todo tiempo los llaman bivocacionales, ¿no? Pues ahí en ese aspecto él era bivocacional. A mí me hace gracia que le llamen empresario. Bueno, cuando empecé a leer esto, digo, bueno, empresario, si lo que hizo fue pasar hambre por todos los lados, lo que conseguía era, gracias a la providencia divina, pagar los viajes, porque hay se siguen, ¿no?, los viajes que hace a diferentes sitios, pero ves que y no se sabe de dónde salió el dinero, o sea que ahí está la providencia divina, el amor de los hermanos. Quizás su capacidad de networking, que tú lo llamabas antes capacidad de aunar, capacidad de relacionarse, pues es una característica que hoy en día a los empresarios se les pide. Bueno, pues por ahí también puede estar su parte, ¿no? Pero vamos, es algo, es curioso, ¿no? Y la verdad es que también salió adelante gracias al negocio familiar, venta de telas, de seda, y así consiguió algo de capacidad económica. Pero se le identifica como tejedor, comerciante, no sé si llamarle librero o trapichero de libros, porque a veces está vendiendo libros y otras veces lo que hace es conseguir unos para vender otros. Yo conozco algún personaje de ese tipo en nuestra época también. Consejero o informador de calidad,
no sé si llamarle espía, pero bueno, eso ya no sería en la capacidad de empresario, pero vamos, parece un poco que se le identifica como tal. Y luego profesor de español, idiomas originales, bíblicos, editor también. No sé si estos son los medios para sacar adelante un gran proyecto empresarial o si lo que hay aquí son las circunstancias de un superviviente. El segundo, lo que has dicho, y él lo dice, estaba leyendo esta mañana en el prefacio de su comentario del libro de Juan. Él está escribiendo el prefacio a unos amigos suyos y él dice que le da mucha pena, que él tiene que trabajar con las manos cuando su llamado es ser pastor, ser escritor. Eso fue su pasión. Y esto es poco conocido, pero el destino de Reina fue, por desgracia, muy común para los protestantes españoles que abandonaron España, viviendo en el extranjero. Ellos tenían que encontrar maneras de sobrevivir. Esto fue el caso con Antonio de Corro. Él también se queja de ser pobre. Y no ser pobre puntualmente, sino durante años. Y Reina, después de huir de España, se casó y tuvo, mis amigos académicos me van a corregir si, si digo mal el número, pero creo que tuvo 5 hijos, pero varios hijos. Él tiene que proveer. Su llamado es ser pastor y no puede ser pastor por varios factores. Y como tú dices, no siempre le iba bien el negocio y él tuvo que pedir dinero, buscar maneras de sobrevivir. Pero esto sí fue un destino demasiado común. Pero si me permites volver al capítulo anterior, eso es una de las cosas que me asombra de Reina, es que a pesar de tantas pruebas de pobreza, de enfermedad, de tener que viajar de ciudad en ciudad, de tener que proveer por su familia, a pesar de esas pruebas, lo que hizo fue traducir la Biblia desde los idiomas originales, pastorear iglesias en su segundo idioma, principalmente en francés, escribir comentarios bíblicos. O sea, es un ejemplo de la fidelidad en medio de la prueba. Así que, pues sí, no sé qué más decir, pero es un ejemplo. Sí, por ir avanzando en capítulos, el capítulo 4, bueno, no dedicaremos mucho tiempo, aunque el doctor García Pinilla hace un trabajo estupendo sobre todos los materiales en los que ha estado él trabajando, a veces como impresor, a veces como editor, a veces como revisor, a veces como colaborador. Son diferentes aspectos dentro de los que estamos en el mundo editorial, pues vemos cómo se va cambiando de gorras y pasa desde autor a prácticamente el que pone algo así, porque es como se ponían los tipos antes, ¿no? De la imprenta. Es un trabajo estupendo y además se ve lo preocupado que está en facilitar materiales de todo tipo. No es solamente mi libro y mi autor, ¿no? Sino que muchas veces lo que está es colaborando. Yo animo a comprar ese libro. Por cierto, antes de que se me olvide, los comentarios de este diálogo, de esta edición, van ofreciendo una porción del libro para que podáis conocer el índice y los primeros capítulos y lo que nosotros llamamos un regalo de parte del libro, y en este caso parte significa una porción del libro también, que os animo a bajarlo y poder así ir conociéndolo. Yo a lo que os animo es a comprarlo entero y a leerlo entero, porque la verdad que merece la pena. Pero para ir abriendo boca no está mal, que no se me olvide ya lo estoy diciendo, mirarlo ahí, que siempre se me pasa. Bueno, decía que el capítulo 4 está muy interesante, no vamos a dedicar tiempo porque nos vamos a dedicar, pasando al capítulo 5, digamos, a el libro por el que más le conocemos, ¿no? Que es precisamente la Biblia del oso, ¿no? El capítulo 5, bueno, está muy bien analizado toda esta segunda parte del libro en diferentes capítulos. En el 5 se habla de las influencias de la Biblia del oso en el Antiguo Testamento, hecho también por el doctor francés Luticer, no sé cómo se apellida, no has cogido doctores todos con un apellido raro, inclusive el tuyo, pero bueno, les perdonamos porque han hecho muy buen trabajo, no pasa nada.
Impresionante el trabajo que tiene hecho de la explicación de las versiones y materiales que pudo usar Reina en todo su trabajo de traducción de Antiguo Testamento. Ayuda a conocer esos materiales que muchas veces se nombran desde los púlpitos y ver por qué algunas versiones de la Biblia en general difieren de otras, ¿no? Son muy buenos, y los ejemplos comparativos de proverbios que hay, entre las diferentes versiones de la época, pues son magníficos también para poder conocerlos. No vamos a tocar ahora ningún ejemplo concreto, pero animaros a dedicar tiempo, porque merece la pena emplear tiempo en todos estos ejemplos que hay. A pesar de ver todos estos materiales, que hay muchos que está claramente influyen, ¿no?, en todo lo que ha hecho, seguimos afirmando que es la primera Biblia completa traducida al español del original. Andrés. Pues sí, a ver, yo soy académico, entonces yo puedo matizar traducida y publicada. Sabemos que fue la primera Biblia publicada de toda la Biblia en español. Traducida, bueno, eso es debatible, pero publicada, sí. Es la primera Biblia entera que tenemos en español. Muy bien. El capítulo 6 lo dedica a las influencias en el Nuevo Testamento, que en este todavía es más conflictivo. Me gusta una frase que nombra Reina y que nos habla un poquito de qué era el espíritu o lo que tenía él en su intención cuando traducía, ¿no? Decía, esto está en la página 105, para aquellos que ya habéis comprado el libro, si queréis recordarlo, os lo leo como literalmente está escrito. Dice, el traductor que, queriéndolo y sabiéndolo, corrompe y altera algún lugar, será culpable de la corrupción de las escrituras. Reina asevera que incluso es mejor pecar contra la pulidez de la lengua española, aunque fuese en mucho, que pecar en muy poco contra la integridad del texto, con lo cual vemos, bueno, a él se le acusa varias veces como que está muy arraigado a los originales. Eso algunos lo dicen como crítica, otros lo dicen como piropo, ¿no? Esto siempre está ahí un poco debatido, ¿no? Pero bueno, en este capítulo se explican las fuentes, las influencias sobre el Nuevo Testamento, al que cuando lo lees da la impresión como que le dedicó menos tiempo, no porque fuera menos importante, sino porque estaba el Nuevo Testamento que él conocía bien, que era el de Pérez Pineda. Ahí, además, se nos habla de las partes que coinciden entre uno y otro. Se nos habla que, por ejemplo, que el 20% del libro de Romanos es diferente al de Pérez de Pineda y que en el Apocalipsis, por ejemplo, solo hay un 4% de diferente al de Pérez de Pineda. No le acusamos de plagiador, ¿no? O acusamos de inspirado en, o cogió el material de, o no debería haber nombrado, bueno, él lo nombra también en las amonestaciones, ¿no? Igual debería haber puesto la Biblia de Casiodoro de Reina con las ayudas de Pérez de Pineda en el Nuevo Testamento. Pues ellos estaban colaborando durante varios años en la traducción de la Biblia y ahora no me acuerdo los datos, pero estoy casi seguro de que Juan Pérez de Pineda, cuando falleció en los años 60, él dejó dinero para terminar el proyecto de traducir la Biblia al español y creo, y mis amigos me van a criticar si me equivoco aquí, pero creo que ese dinero le llegó a Reina para al final publicar el libro. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Hoy día lo llamamos la Biblia Reina Valera, pero para ser más preciso, detrás del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda es el Nuevo Testamento de Francisco Encinas. Entonces, realmente lo deberíamos llamar la Biblia Encinas Pineda Reina Valera, porque cada uno hizo aportaciones muy importantes, sobre todo al Nuevo Testamento, pero a la Biblia en general. Así que sí, detrás de Reina hay otros. A ver, si además mandó dinero, bueno, lo viene en el libro también explicado, pero si además mandó dinero, se merece más mención todavía que los demás. Sí. El capítulo 7 es muy interesante también, nos habla del material no bíblico que hay en la propia Biblia del Oso, con temas interesantes y descubriendo secciones que, bueno, que no sabíamos que tenía un libro, todos los que somos los lectores de las versiones modernas de Reina Valera 60 o 95, como en mi caso, hay una serie de materiales especiales. Pero la verdad que es genial todo lo que explica todo el tema de la portada. No vamos a explicarlo ahora, se ha explicado muchas veces, pero yo sigo recomendando leer el libro porque explica todo el tema, todo lo del oso, las abejas, la miel, pero te da contenido, ¿no?, para entender
la importancia o no que tiene. Hay elementos que ayudan o intentan que entre en el listado de libros no prohibidos. Todas esas amonestaciones que vienen, todas esas normas, es muy interesante porque te lo explica el por qué están. Si coges la Biblia del Oso en facsímil y ves lo que hay, pues para que no te llame la atención, aquí te lo explica perfectamente el por qué. Habla del prefacio, que es una reflexión en torno a quién hizo y lo que hizo, y hace toda su explicación Reina. Y están las amonestaciones a los lectores, que son ayudas, advertencias para el lector, que entre otras cosas nos habla de cosas metodológicas de la traducción llevada. Me parece muy interesante, incluso de los fallos de impresión. Los que somos editores decimos que el libro sin fallos todavía no está impreso, porque una vez que se imprime ya hay fallos. Pues él está curioso, ¿no?, que mete los fallos de impresión. Está interesante. También habla de todo el aparato paratextual de Reina, ¿no?, con muchos detalles desconocidos, como decía, para los que usamos Reina Valera, las versiones modernas de Reina Valera, y que no hemos estudiado esas partes, ¿no?, los encabezados que hay, los resúmenes al inicio de cada capítulo. Bueno, prácticamente es una Biblia de estudio en ese sentido, porque tiene todos esos resúmenes al inicio de cada libro, tiene citas al margen, tiene amonestaciones breves, finales, notas y comentarios aclaratorios. La verdad que podemos decir que es un trabajo concienzudo, cuidadoso, bien pensado, ¿no, Andrés? Estoy totalmente de acuerdo que tenemos que pensar en la cantidad de trabajo que Reina invirtió en la Biblia. Él básicamente escribió un pequeño comentario bíblico sobre toda la Biblia. Es decir, que él había estudiado las Escrituras, él había traducido las Escrituras y él pudo explicar, resumir cada capítulo en los encabezamientos y también dar citas bíblicas y también notas que dan otras traducciones o variantes con la Septuaginta o la Vulgata o lo que sea. Y esto de una sola persona. Un trabajo parecido hoy día requeriría un grupo, un comité de 5, 10, 15 traductores para hacer hoy día lo que Reina hizo solo. Bueno, con la ayuda, hablando con Del Corro, hablando con Pineda y tal, pero fue, digamos, su obra. Y además, si vuelvo a los capítulos anteriores, todo esto no desde la universidad, no desde su despacho, sino huyendo de la Inquisición, trabajando con sus manos, pastoreando en la medida de lo posible. O sea, es tremendo lo que él consiguió con esta Biblia. La verdad que, es decir, yo sé que mucha gente no la compra. Hay quien, bueno, este programa no es para comprar la Biblia del Oso, sino para comprar el libro que va a hablar, entre otras cosas, de la Biblia del Oso. Pero la verdad que algunos la tenemos, no sale en pantalla, algunos la tenemos incluso el número 8 de cuando se imprimió este facsímil, porque algunos hemos trabajado muchos años también en otras editoriales, en la Sociedad Bíblica en este caso, ¿no? Y realmente es una joya, el poder trabajar con ella de vez en cuando. Yo no la uso mucho, yo no la usaba antes como comentario, la verdad que la he tenido muchas veces, como mucha gente, de adorno. Esa es la realidad. Pero claro, cuando empiezas a moverla un poquito, pues la verdad que hay cosas muy, muy simpáticas y que te ayudan a verlo, ¿no? La última vez que la he utilizado estaba predicando sobre el Salmo 2, ¿no? Y en el versículo 12, la expresión que usa Valera es mucho más cercana al original que hay ahora mismo en la del 95 o posteriores, ¿no? Cuando dice besar al Hijo en lugar de dar adoración, ¿no? Y claro, cuando yo, viendo el original en griego, decía, ¿cómo sale esto aquí? Por casualidad empecé a mirarlo y me dio por mirarlo y digo, anda, si Reina le había guardado el significado original, ¿no? Y se entiende fenomenal el utilizarlo de manera. Yo la recomiendo incluso como, digamos, otra versión más a mirar, aunque tengas la Reina Valera actuales, o sea, que es algo importante. Más luego ese comentario pequeñito que hay en cada uno de los capítulos, pues hombre, algunos son muy sencillos, como es normal, ¿no? Porque si no sería muchísimo más gorda, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante, más las anotaciones que hay a los lados. De manera que recomendar
el libro en primer lugar para que te hable todas las cosas que hay, pero por supuesto también verlo. No sé si CLIE sigue teniendo de los facsímiles que había, pero me consta que hay facsímiles modernos que se han hecho hace poco y desde luego es una joya que debíamos tenerla no solo de adorno, como yo la he enseñado, sino tenerla también de vez en cuando, echarle un vistazo. Si seguimos con el siguiente capítulo, el capítulo 8, habla de la recepción de la Biblia del oso, ¿no? Hecho por Constantino. Dice que es también un material estupendo, una oportunidad para conocer otras versiones, porque nos habla de todas las que había alrededor, nos hace una comparativa de los que has nombrado tú antes, Encinas y demás, nos habla de muchas más y todas las dificultades con las que se encontraba en el mundo católico. ¿Piensas que Casiodoro trataba de hacerla pasar por Biblia católica para evitar el filtro de la Inquisición? Estaba ahí un poco... Ya, esa es una muy buena pregunta y todavía no estoy del todo seguro de cuáles fueron los motivos de Reina. Tengo una teoría, pero hace falta más investigación. Por si alguien ahí nos está viendo y escuchando que tiene interés y capacidad en estudiar estos temas. Pero yo creo que tenemos que tener un poco de empatía por Reina en la época. ¿Cuál es su deseo? Su deseo es imprimir la Biblia en español. ¿Por qué? Porque él tiene fe en Dios, que Dios va a usar su palabra de manera poderosa en este caso, la sociedad española. Entonces, si eso es su fin, él, creo, esto es una reconstrucción histórica y en parte psicológica de Reina, pero creo que en parte su deseo fue, o bueno, su decisión fue, si yo quiero lograr tal fin, que la gente lea la Biblia, mejor no debatir este tema de los libros apócrifos y libros canónicos y demás, sino traducir la Biblia aceptada, y la Biblia aceptada, aquí tengo la edición moderna de la Vulgata, traducir los libros que hay en la Vulgata y dejar que la Biblia haga su trabajo en los corazones de la gente. Y déjame añadir un comentario más, porque como protestantes, ¿vale? Como protestantes hemos ido un poco al otro extremo en este tema del canon. La postura histórica de la Biblia, o sea, de la Iglesia, y de hecho voy a publicar un libro con CLIE sobre el canon de la Biblia, pero la postura histórica de la Iglesia con respecto a los libros apócrifos fue la siguiente. Los libros apócrifos no son canónicos, pero sí que se pueden leer incluso con beneficio, igual que leemos el Progreso del Peregrino de Juan Bunyan o yo qué sé, un libro de Agustín, sus confesiones o lo que sea. Podemos también leer esos libros apócrifos incluso desde el púlpito y decir, mira, estos libros fueron escritos por judíos piadosos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, lo que está diciendo Reina no va en contra de la postura histórica de la Iglesia. Es algo protestante lo que hizo. Ahora, creo que acertó Valera en su edición de la Biblia cuando él agrupó los libros apócrifos y los colocó entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para señalar claramente estos libros son apócrifos, pero él los incluyó en la Biblia también. Así que la Biblia de Reina fue rechazada por todos y este capítulo proporciona las citas de traductores de la Biblia diciendo él fue hereje y su Biblia es mala y demás. Pero curiosamente, Menéndez el Pelayo, él sí que dio un cumplido, seguro que le costó mucho, pero sí que dijo algo bueno o por lo menos no malo acerca de la traducción de Reina. Su Biblia no fue apreciada por los católicos romanos. Así que desde su perspectiva, esta Biblia no fue católico-romana. Pero bueno, esos son algunos de mis pensamientos. No sé si tú has pensado en por qué él había traducido los libros apócrifos. No sé si tú lo has pensado o si tú tienes alguna idea.
déjame que cuente rápidamente una anécdota. Yo trabajaba en la Sociedad Bíblica cuando hicimos este facsímil, ¿no? Este primer facsímil que se hizo y se imprimió aquí con motivo de 1992, de los años del descubrimiento de América, ¿no? Y entonces cuando se publicó, vino un hermano de una iglesia y conforme entró por la puerta de la Sociedad Bíblica, que era donde yo trabajaba, ¿no? Y la publicadora de este ejemplar, entró todo enfadado y dijo: la Sociedad Bíblica ha vuelto a hacerlo. Ha metido los libros de los católicos y además mezclados, no hay quien no los puede separar, ¿no? Y ahí se hizo un trabajo pedagógico, porque casi nos tira la Biblia a la cabeza, diciéndole: nosotros no hemos hecho nada de eso, hemos publicado lo que hizo Casiodoro de Reina en ese momento, ¿sabes? Porque eso habla un poquito también del desconocimiento, ¿no? Y en aquella época, hace años, pasaba igual con el tema de las Biblias anotadas, ¿no? Una Biblia protestante no debe tener ninguna nota, ¿no? Y cuando coges esta Biblia y la tienes llena de notas en el margen, en los capítulos y demás, pues ves que realmente, pues, a lo mejor eso no es tan importante. Lo importante, y bueno, tenemos algún vídeo en CLIE que se explica, lo importante es el tipo de notas que hay, ¿no? Y cuál es, y cómo lo que hay, si son más tendenciosas hacia un lado u otro o más neutras, ¿no? O sea que yo creo que ahí también hay mucho que aprender sobre la Biblia del Oso y también sobre la cultura y el tema. Has dado una primicia, ¿no? El que estás trabajando en otro libro para CLIE relacionado con el canon, pues seguro que será muy interesante, porque todos esos libros siempre nos ayudan, ¿no? A avanzar y demás. Bueno, te iba a haber preguntado qué pensabas de la recepción que tuvo entre los protestantes, pero ya le has contestado la pregunta. La recepción tampoco fue tan buena, ¿no? Se habla en el libro de que se imprimieron, si no me acuerdo, 2.700 ejemplares y que hasta que se consiguieron sacar no había manera y que incluso hacían truquitos que hoy en día se hacen en el mundo editorial, que se llama hacer retapados, que es quitar la tapa y poner una tapa más moderna para ver si así salía, ¿no? Parece mentira porque ahora nos encantaría a muchos comprar ¿cómo se llama? Un original, si se pudiera encontrar de esos 2.600, sin embargo hay muy pocos, pero duró mucho la edición con respecto al tiempo que se esperaba, ¿no? Porque debería haber salido antes. Es decir, no fue una cosa fácil, ¿no? Claramente fue una cosa difícil. Aquí en este capítulo nos habla también un poco de la Biblia del Cántaro, ¿no? Que la has nombrado antes, la revisión de Valera. Yo también no había pensado hacer este despliegue de Biblias, pero también lo tengo. Efectivamente, el número 8 de cuando se publicó. Realmente, pues está muy interesante todo lo que viene, ¿no? Porque nos explica bastante de ellas. Yo no sé, Andrés, cómo lo ves, pero parece como que Cipriano, en cierto modo, trató de ahogar a Casiodoro, no mencionándole demasiado, no le dio su lugar. ¿Habría celos, envidias entre ellos? Que yo sepa, no. Eran monjes aquí en Santiponce y de hecho en Londres Reina le menciona en una de sus cartas. Pero sí que es cierto que no tenemos más correspondencia entre ellos después bueno, cuando Reina sale de Londres, no tenemos correspondencia. Ahora, eso no quiere decir que no se escribieron y tal, pero no lo sé, pero celos no lo sé. Ahora, en el prefacio, Valera republica creo que fue la amonestación, que allí tiene o el nombre o las iniciales de las siglas, CR. CR. Pero no sabemos, digamos, los motivos, pero lo que sí sabemos es que a partir del año 1602, la gente se refería a la Biblia española como la Biblia Valera. No se recuperó el nombre de Reina hasta el siglo XIX o XX. Quizá fue XX. O sea, durante 3 o 4 siglos el mundo se olvidó de Reina. Así que no sabemos los motivos de Valera, pero sí que la gente se olvidó de Reina, eso sí. Bueno, tratemos ahora de recuperarle, ¿no? O de seguir recuperándole. Voy a avanzar para que antes de que acabemos a terminar el repaso al libro, hay una tercera parte muy interesante. Quizá esta sea la que más
no sé si, no la que más te interese a ti, pero sí la que más te afecta a tu manera de entender, ¿no?, todo este tipo de estudio, porque es la que toca a los temas teológicos. Y tenemos el capítulo 9 y el capítulo 10 que hablan sobre la justificación y sobre la cena del Señor. Yo, desde luego, recomendaría nuevamente el libro, no solamente para entender lo que hacía o lo que pensaba Casiodoro de Reina y ver lo curioso que es, sino también para todos aquellos que, si no han estudiado todos estos temas en teología, pues que vean las diferentes posiciones, porque realmente está muy bien explicado por Stephen Griffin. Lo ha hecho un trabajo muy bueno, ¿no? Bueno, Stephen es en el 9, el 10 lo haces tú con alguien más. Perdóname, que nos nombre, con Andrew Hollyworth también estás trabajando ahí en ese. Y es un trabajo estupendo. Yo creo que incluso para aquellos que han estudiado un poquito de teología o no han estudiado, o que han estudiado mucho, les viene bien, ¿no?, para ver cómo evoluciona, digamos, el pensamiento de los reformados en aquel tiempo, ¿no?, y las luchas y conflictos que había, en cierto modo, ¿verdad? Pues sí, y estos capítulos sí que son fascinantes. No voy a dar ningún spoiler de los capítulos, pero solo mencionar dos cosas. Número uno, hemos escrito un capítulo sobre la justificación porque Reina hace algo muy interesante y algo inesperado en su confesión de fe. Como cristianos tenemos cierta manera de sistematizar la teología y normalmente hablamos de los sacramentos, es decir, la Santa Cena, el bautismo, la predicación de la palabra, cosas así, en el apartado de la iglesia, el Espíritu Santo y la iglesia, pero Reina los coloca en su confesión de fe debajo de Cristo, el artículo de Cristo, algo inesperado. Así que Stephen Griffin, quien escribió su tesis doctoral sobre Reina y su eclesiología, él enfrenta este problema, este dato inesperado. ¿Por qué lo hace? Y creo que es muy, muy bien explicado por qué lo hace. Yo colaboré con Andrew, quien estaba haciendo su tesis doctoral sobre la Eucaristía, la Santa Cena, en el siglo XVI, así que él conoce muy bien el contexto de estos debates. Escribimos juntos el capítulo. Pero es muy interesante ver Reina, y me gusta mucho que publicamos este capítulo porque enseña varias cosas. Número uno, que Reina no era un novato de la teología. Él estaba debatiendo con Teodoro de Beza. Teodoro de Beza fue el sucesor de Juan Calvino en Ginebra. Él fue el teólogo reformado de su día y los dos están debatiendo. Muy interesante. No fue un novato. Y número dos, demuestra su corazón de querer unir la iglesia, porque Reina no quería tomar una postura ni exclusivamente reformada ni exclusivamente luterana, sino tomar una postura que podía aparcar ambas posturas. Así que ese capítulo sí es interesante por varios motivos, pero me gustan esos dos motivos, que demuestra su sofisticación y su capacidad como teólogo. Y por cierto, si hay algún pastor que nos está escuchando, es un muy buen recordatorio que los pastores tenemos que ser teólogos, deberíamos ser teólogos, como lo era Reina. Y número dos, su corazón ecuménica, por decirlo así, no en el sentido negativo de la palabra, sino en el sentido bueno de que tenemos hermanos de otras denominaciones que no creen como nosotros, pero que son hermanos y les deberíamos respetar y deberíamos encontrar maneras de valorar su postura y de, si es posible, encontrar puentes o construir puentes para crear más unidad, sobre todo entre nosotros protestantes. Sí, realmente al ver todos estos capítulos te haces una idea, bueno, en todo el libro, ¿no?, de la eclesiología que tiene Casiodoro, ¿no?, todo el tiempo, ¿no?, que es siempre inclusivo, ¿no?, en ese sentido. Él es como has dicho tú, teólogo, y da la sensación que él tiene muy claro sus ideas, ¿no? Él, en un momento dado, además,
bueno, viéndolo, leyendo todo esto, te das cuenta pues, que tiene sus diferencias con los anabaptistas, por ejemplo, y les hacen punto y raya y les separa en cierto modo, pero su idea es acogerles también en cierto modo. No cambiarles, sino que dentro del respeto yo creo que hay mucho que aprender, ¿no? Es lo que llamo un espíritu ecuménico evangélico, ¿no? Que decías tú, y la palabra católica en el sentido universal es la que más claramente se le puede también aplicar, no romano, eso nunca lo aceptaría, pero desde luego ese sentimiento, yo creo que ahí tenemos mucho que aprender también en muchas iglesias, ¿no? El saber acoger también al diferente que ha reflexionado sobre lo que él opina, ¿me entiendes? Respetarles. A lo mejor no puedes ir junto con él a todos los sitios, pero sí puedes discutirlo y puedes hablarlo y luego siempre desde el respeto. La verdad que ahí Casiodoro y todo este estudio que tenéis en los capítulos estos, tanto el 9 como el 10, ya digo, a mí me ha gustado mucho porque primero, si has estudiado teología, te sirve ahí de refresco para ver las diferentes posiciones sobre la Santa Cena y demás, y cómo las explica y demás. Y si no las has estudiado, te sirve para conocerlas. O sea que también podría ser un material auxiliar para profesores de teología que estudian esta parte, ¿no? O sea, que estudian teología, enseñan teología sistemática, ¿no? Y aquí puedes decir, bueno, pues a raíz de lo que dice el libro, sacar conclusiones. O sea, que es una cosa más a tener en cuenta. Vamos a terminar prácticamente. El último capítulo me resultaba gracioso, ¿no? Del doctor Díaz-Pineda, que también conozco y respeto mucho, ¿no? Que decía si Casiodoro de Reina es protestante, ¿no? Era la pregunta que hace, ¿no? Y hace unas reflexiones diferentes sobre los solas y sobre las diferentes posiciones de Casiodoro de Reina. Yo al leer esto yo decía, bueno, está bien que, bueno, él mismo llega a la conclusión de que sí es protestante, ¿eh? Ya, perdón por hacer spoiler, pero esa es la verdad. Pero en cualquier caso yo decía, hombre, quien tenía claro que era protestante era la Inquisición, porque si no, no lo hubieran perseguido de esa manera. Que le pregunten a todos los que hacían los actos, incluso a los que le quemaron, bueno, los que le quemaron en esfinge, no en persona. O sea que yo creo que en ese aspecto sí que es alguien netamente protestante o evangélico en el sentido en que nosotros decimos ese término. Andrés, estamos llegando al final. Ha sido un placer el tenerte esta tarde, el poder charlar. A los amigos que nos están escuchando, animarles a comprar el libro. Vaya a la librería, pídalo. Si no lo tiene, pídalo de nuevo. Ya sabes que en nuestra página web lo puede encontrar en las diferentes plataformas en las que estamos. Puede bajarlo. Si lo ve alguien muy complicado, se lo puede comprar en ebook también, ¿no? Que es algo cada vez más gente lo utiliza para leer y es de una manera accesible, pero realmente merece la pena tenerlo y yo creo que cualquier clase de teología y de historia de la Reforma no puede prescindir de este libro. No sé si quieres decir alguna palabra final. Pues muchas gracias por esta excusa para hablar más de Reina. Creo que si me permites leer de su Biblia, tengo aquí la Reina Valera 60, pero ¿por qué deberíamos saber más de Reina? Creo que lo dice mejor el autor de la carta a los Hebreos. Dice lo siguiente en Hebreos 13:7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Así que me gustaría animar a todo el mundo de habla hispana a acordarse de uno de nuestros pastores, de Casiodoro de Reina, quien no solamente nos habló la palabra, sino que nos entregó la palabra, nos tradujo la Biblia. Deberíamos considerar cuál haya sido el resultado de su conducta y deberíamos imitar su fe. Así que eso es el reto que daría a todos los que nos están escuchando. Muy bien, pues muchas gracias a la audiencia que nos ha estado siguiendo o que nos escuchará en algún momento, ya que esto estará subido en las diferentes plataformas, tanto en la de CLIE como en la de HarperCollins. Os animamos a leer el libro. Mis hijos dicen que la foto que hemos puesto parece Sylvester Stallone. Yo no sé exactamente en cuál de las películas, pero realmente creo que es un libro que merece la pena y que debemos tener cada uno en nuestra biblioteca. Bendiciones para todos los que nos escuchan y os animamos a seguir leyendo, que nunca es perder el tiempo.